Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 1 Chosen Unknown. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Contra barra. Arthur se apoyó en la barandilla pulida del crucero y sus ojos contemplaban la interminable extensión del océano. La fresca brisa de la noche arrastraba su ropa, llevando consigo el leve aroma del agua salada. Siempre había querido hacer este crucero a través de mar abierto, libre de la rutina mundana de su vida cotidiana. Era un sueño que había tenido durante años, y ahora que finalmente estaba sucediendo, no podía evitar sentir una oleada de satisfacción. No puedo creer que realmente esté haciendo esto, pensó Arthur con una sonrisa, inclinándose un poco más al límite. Había pasado meses planificando, ahorrando y esperando la oportunidad de realizar este viaje. Y ahora, aquí estaba él. Un joven en su mejor momento, lejos de la monotonía del trabajo y la rutina, navegando bajo las estrellas. Estaba en paz. Cuando la noche se prolongó, Arthur se retiró a su habitación, y el suave zumbido del barco bajo sus pies lo adormeció y sintió consuelo. Se quitó los zapatos y cayó sobre la cama, agarrando un manga de su bolso. Sus ojos escanearon las páginas familiares, absortos en un mundo de superhéroes y batallas. Conocía estas historias al revés, desde los héroes clásicos del cómic hasta el manga más oscuro que había devorado a lo largo de los años. Había algo reconfortante en lo fantástico, la idea de un mundo lleno de hazañas sobrehumanas y aventuras épicas. Era un mundo muy diferente al suyo. Pero mientras pasaba las páginas, un estruendo bajo sacudió repentinamente el barco, sacándolo de sus pensamientos. Arthur hizo una pausa, con el ceño fruncido tirando de sus labios. ¿Qué diablos está pasando? El estruendo se hizo más fuerte, vibrando a través de las paredes de su habitación. Una sensación extraña e inquietante se arrastraba por su columna. Al principio lo descartó, pensando que tal vez no fuera nada. El barco probablemente había chocado contra una zona de agua agitada. Pero cuando el estruendo se intensificó, el propio barco gimió en protesta, enviando una ola de pánico a través del pecho de Arthur. No perdió ni un segundo más. Arthur se puso de pie de un salto y salió corriendo de su habitación, moviéndose rápidamente por el pasillo a medida que más y más pasajeros comenzaban a aparecer, con la cara llena de confusión y miedo. Se unió a ellos en la escalera, avanzando hacia la cubierta del barco. Cuando llegó al nivel superior, pudo escuchar el caos antes de verlo. Gritos de alarma llenaron el aire, mezclándose con el sonido de pasos frenéticos y voces de pánico. Cuando finalmente llegó a cubierta, la vista que lo saludó le robó el aliento de los pulmones. No fue una tormenta. No fue un simple terremoto. Ante él, el vasto océano se retorcía y agitaba, un inmenso remolino que parecía extenderse hasta las profundidades de la tierra. Pero no fue un vórtice cualquiera. Este palpitaba con un brillo antinatural y de otro mundo. El agua que lo rodeaba hervía y giraba en espiral como si el océano mismo estuviera siendo consumido por alguna fuerza monstruosa. El barco, su barco, estaba siendo arrastrado hacia él, lentamente al principio, pero la atracción era inconfundible. Tienes que estar bromeando. Arthur respiró, su voz apenas susurraba contra el viento creciente. El vórtice se expandió, sus bordes crepitaban con energía, una fuerza aterradora que parecía existir fuera del alcance de la naturaleza. La gente gritó. Algunos intentaron agarrarse a la barandilla, otros corrieron en todas direcciones, pero estaba claro que no había escapatoria. El corazón de Arthur corría en su pecho. El pánico se apoderó de él como un vicio. Se giró para buscar el bote salvavidas más cercano, pero la cubierta estaba sumida en el caos. Demasiadas personas, muy poco tiempo. El barco gimió bajo la tensión a medida que la atracción del vórtice se hacía más fuerte. En ese momento, Arthur sintió un fuerte tirón en sus entrañas, como si el universo mismo se hubiera tirado de un hilo adherido a él. Su visión se volvió borrosa y los sonidos de la multitud aterrorizada se desvanecieron, reemplazados por el rugido ensordecedor del océano mismo. El barco se inclinó, desequilibrándolo, y tropezó hacia el borde, observando impotente cómo la enorme espiral de agua lo consumía todo. No.
Arthur jadeó, apenas capaz de formar las palabras. Ya estaba a medio camino del borde, cayendo hacia las fauces agitadas del océano. Lo último que vio fue el brillo del agua mientras corría hacia él. Él podía sentirlo. El frío, el peso, la fuerza aterradora del mismo. El mundo se inclinó y giró, y él no podía respirar. El barco ya no estaba. El mundo se había ido. Y lo único que quedó fue el abismo implacable. Ni siquiera terminé de leer el último pensamiento que se le pasó por la cabeza antes de que todo se oscureciera. Los ojos de Arthur se abrieron de golpe y la luz de la habitación cegó al principio. Parpadeó rápidamente, tratando de despejar la neblina de su mente. Por un momento, el mundo fue borroso, una mezcla arremolinada de oscuridad y luz. Pero poco a poco los detalles empezaron a formarse. El suave y familiar zumbido de un ventilador. El sonido rítmico y bajo de algo, tal vez el suave tic-tac de un reloj. Podía oler algo débil pero inconfundible. Sal marina. La espiga del agua de mar todavía se aferraba al aire, aunque el suave calor de una habitación reemplazaba la fría oleada del océano. ¿Dónde estoy?, pensó Arthur, todavía aturdido. Se sentó, con la cabeza girando mientras contemplaba su entorno. La habitación era normal. Demasiado ordinario. El tipo de habitación en la que un adolescente tendría carteles de superhéroes de DC pegados en las paredes. Batman. Superhombre. El destello. Parecía sacado directamente de una vieja tienda de cómics. Un estante de figuras de acción abarrotaba una esquina y una computadora portátil entreabierta se encontraba sobre un escritorio, y su protector de pantalla mostraba una imagen inactiva. La cama desordenada debajo de él estaba hecha, aunque las sábanas parecían demasiado perfectas para alguien que realmente durmiera allí. Arthur se frotó los ojos. ¿Qué diablos? Giró las piernas por el borde de la cama y los pies tocaron el suelo alfombrado. La textura suave y lujosa bajo sus pies se sentía mal, como si no perteneciera al entorno que acababa de estar en su mente: el barco, el vórtice, el frío, el miedo. ¿Dónde estoy?, murmuró, todavía aturdido. Esta no es mi casa. ¿Fue todo un sueño? El barco. El vórtice. El agua fría y asfixiante que lo había reclamado. Sacudió la cabeza, tratando de librarse del pánico persistente de la pesadilla, ¿verdad? ¿Todavía estaba soñando? ¿El viaje al océano fue solo una alucinación? Su corazón se aceleró. ¿Perdí mi viaje? De repente, un leve zumbido llenó la habitación y, sin previo aviso, una pantalla azul translúcida se materializó frente a sus ojos, brillando suavemente bajo la tenue luz. Arthur se congeló y lo miró fijamente mientras el texto surgía. Bienvenido, jugador. Has sido seleccionado. Aceptar o morir. Barra. Contra barra. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Chapter 2 de Systems Call. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Contra barra. Arthur parpadeó varias veces y su mente se negó a procesar lo que estaba viendo. Su corazón se estremeció en su pecho. ¿Qué es esto?, murmuró en voz alta, extendiendo la mano con una mano temblorosa para tocar la pantalla. Sus dedos rozaron el aire, pero la pantalla no desapareció. Permaneció flotando justo frente a él como una especie de aparición digital. Retiró la mano rápidamente y le aceleró el corazón. Las palabras en la pantalla parecieron palpitar, instándolo a tomar una decisión, como si lo fueran esperando para él. El aroma del agua salada colgaba todavía en el aire, aferrándose a sus sentidos, haciéndolo sentir extrañamente castigado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. La confusión brotó en su pecho, espesa y asfixiante. Se puso de pie inestable, paseando por la habitación en busca de una explicación. ¿Fue esto un juego? ¿Una simulación? Nada de eso tenía sentido. Miró a su alrededor de nuevo. Carteles. Cifras de acción. La cama. Todo parecía normal. Y aún así, ¿es esto real?
Se susurró para sí mismo. Estoy soñando, ¿verdad? Debo estar soñando. Pero la sal marina permaneció en el aire, un recordatorio constante del frío control del océano. Las palabras en la pantalla no cambiaron. Has sido seleccionado. Aceptar o morir. Aceptar o morir. Las palabras parecieron resonar en su mente, pesadas y definitivas. La pantalla parpadeó una vez, como impaciente. Las palabras aceptar o morir parecían palpitar con urgencia. El corazón de Arthur palpó. No había tiempo para pensar, ni lugar para dudar. No fue una elección, en realidad no. Yo. Acepto. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, la pantalla desapareció. El zumbido del ordenador cesó y la habitación cayó en completa oscuridad. Y entonces llegó la voz. Despierta, elegido. Tu viaje comienza ahora. Controla la oscuridad que se agita dentro de ti, o deja que consuma tu misma alma. A medida que el corazón de Arthur se calmó lentamente, exhaló un aliento inestable y su mente aún se tambaleaba por la extraña situación en la que se encontraba. Ahora que estoy un poco más tranquilo, murmuró en voz baja, tratando de darle sentido a todo. Creo que sé lo que es esto. Es claramente un sistema, pero... Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una voz atravesó lo tranquilo, agudo y exigente. Arthur. El corazón de Arthur saltó en su pecho, y la repentina llamada lo hizo saltar. Sin pensarlo, soltó voy, mamá. Un frío le recorrió la columna mientras las palabras salían de su boca. Mamá. ¿De qué estaba hablando? Era huérfano y no tenía madre. Sus pensamientos se apresuraron a ponerse al día con su propio desliz. Antes de que pudiera procesarlo más, la puerta de su habitación se abrió de golpe y una mujer entró, con su rostro una mezcla de exasperación y preocupación. Arturo Blackwind. Ella dijo, su voz fuerte y aguda. Tienes tarde a la escuela otra vez. Levantarse. Arthur la miró fijamente, con la mente en blanco por un momento a medida que aumentaba la confusión. Abrió la boca y respondió instintivamente: me prepararé en un minuto. Ella suspiró y sus hombros se relajaron mientras lo miraba detenidamente. ¿Estás bien? Parece que has visto pesadillas. Y quiero decir, varias. Estoy bien, logró Arthur, sacudiéndose rápidamente la desorientación. Me prepararé. Su voz carecía de la confianza habitual, un ligero temblor que delataba su malestar. Está bien, dijo asintiendo. No tardes mucho. Con eso, giró y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Una vez que el sonido de sus pasos se desvaneció, Arthur se desplomó nuevamente en la cama y su mente giró con preguntas. Dios, ¿realmente me teletransportaron al pasado, o tal vez a otro mundo? No sé, se frotó las sienes y el peso de la situación recayó pesadamente sobre él. Pero será extraño hacerle este tipo de preguntas. ¿Cómo se suponía que iba a empezar? Sacudiendo la cabeza, se obligó a concentrarse. Necesitaba actuar como si las cosas fueran normales, al menos por ahora. Respirando profundamente, se levantó y se dirigió al baño. El espejo lo saludó con el reflejo de un rostro que le parecía familiar y completamente extraño. Arthur miró fijamente el reflejo. Su cabello blanco ceniciento caía desordenadamente alrededor de su rostro, sus penetrantes ojos azules lo miraban con una extraña sensación de desapego. Tenía la cara de alguien más joven, de unos 16 o 15 años como máximo, aunque era sorprendentemente guapo de una manera que todavía lo hacía sentir fuera de lugar. Fue una cara que reconoció pero no lo hizo. El tipo de rostro que pertenecía a un mundo donde los sueños y la realidad podían desdibujarse. Pero lo que más le perturbó fue el sentimiento en su cuerpo. Se sintió más débil. Como si alguien le hubiera enrollado cadenas alrededor de las extremidades y lo estuviera arrastrando hacia abajo. Se sentía pesado con los brazos, como si hubiera estado cargando pesas hace unos momentos. Era como si sus músculos estuvieran lentos y no estuvieran dispuestos a obedecerlo. Alzar la mano para tocarle la cara, la frialdad del vaso contra su piel lo molió, obligándolo a enfrentar la innegable verdad. Pase lo que pase con él, fue real. ¿Este soy realmente yo? Susurró al espejo, el reflejo no ofreció respuestas. Arthur dejó de lado la persistente confusión y decidió que pensar demasiado no resolvería nada. Pensándolo bien, convocó la interfaz del sistema y, en un instante, paneles translúcidos se materializaron ante él, brillando débilmente en el aire.
Sus ojos se abrieron ligeramente, aunque una pequeña sonrisa tiró de sus labios mientras contemplaba el diseño demasiado familiar. Así que es como un juego, pero este le resulta familiar, murmuró, una extraña mezcla de incredulidad y diversión en su voz. Navegar por la interfaz le pareció natural, casi instintivo, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Cuando tocó el Estadísticas tab, los detalles le aparecieron. Nombre Arturo Blackwind. Trabajo ninguno. Título ninguno. Nivel 1. Fatiga 50. HP 100. MP 10. Fuerza 20. Salud 10. Agilidad 10. Inteligencia 10. Sentido 10. Puntos de habilidad disponibles 0. Habilidad pasiva tenacidad nivel 1. Habilidades lujuria sanguínea nivel 1. Arthur escaneó las estadísticas y sus ojos se quedaron en cada sección con creciente emoción. Se le escapó una risa, baja e incrédula. Los conozco muy bien, murmuró, sacudiendo la cabeza. Es el sistema de nivelación del monarca de las sombras. Cuando su mirada se centró en la habilidad Star, su sonrisa se ensanchó. ¿Sangre, eh? Eso no es algo que esperarías en el nivel 1. Aprovechó el nombre de la habilidad por curiosidad. Apoyado contra el fregadero, cruzó los brazos, formándose una sonrisa triunfal en sus labios. Jaja. Lo entiendo ahora. Es ese tipo de poder, ¿no? Esto es demasiado bueno para ser verdad. A pesar de la emoción que lo atraviesa, la realidad de su situación no había cambiado. Su sonrisa se desvaneció ligeramente mientras miraba alrededor del baño y luego volvía a la interfaz brillante. Aunque, se admitió a sí mismo, todavía no tengo idea de dónde estoy. Barra. Contra barra. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y, si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Chapter 3 A World of Heroes and Lies. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Barra. Contra barra. Arthur se dirigió al comedor, todavía lidiando con la rareza de su situación. No fue hasta que entró en el amplio espacio, cuyos pisos de madera pulida reflejaban el suave brillo de una lámpara de araña ornamentada, que se le ocurrió un nuevo pensamiento. La casa era masivo. Demasiado masivo. El tipo de lugar que solo había visto en revistas o programas de televisión en su vida original. Su mirada recorrió el elegante mobiliario, las pinturas curadas en las paredes y la mesa finamente puesta que lo esperaba. Era el epítome de la riqueza y aparentemente vivía aquí. Mientras se deslizaba en una silla en la mesa, murmuró en voz baja aparentemente, aquí soy un niño rico. Su madre apareció poco después, cargando una olla humeante y dejándola con práctica facilidad. Ella lo miró con curiosidad mientras se sentaba frente a él. Te tomó un tiempo, señor Arthur. ¿Estás seguro de que estás bien? Arthur estudió su expresión, decidido a parecer indiferente mientras recogía sus utensilios. Por supuesto, mamá. Comenzó a comer, los sabores cálidos y sabrosos lo molían ligeramente en medio de la naturaleza surrealista de todo. Inclinó la cabeza y la preocupación quedó grabada en sus rasgos. ¿Sabes? Si te sientes mal, hoy puedes faltar a la escuela si quieres. Arthur hizo una pausa por un momento, la oferta tentó a la parte más joven y despreocupada de él. Sonrió débilmente mientras pensaba, el niño que hay en mí se negaría, pero tengo que ver dónde estoy. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Iré. Necesito asistir, ya ves. Su madre levantó una frente, claramente sorprendida. Qué inusual. Normalmente aceptas esa oferta en un instante. Arthur se rió suavemente, cortando su comida. Supongo que se podría decir que maduré. Sus labios se enroscaron en una sonrisa de aprobación. Acerca del tiempo. Luego su expresión cambió ligeramente, adoptando un toque de desaprobación. Hablando de eso, sería prudente deshacerse de ese desastre en su habitación. A nadie le gustan esos monstruos, son un mal ejemplo, hijo. Arthur se congeló a mitad de la mordida y parpadeó. ¿Desorden? ¿Freaks? Al cabo de un momento hizo clic y tragó rápidamente, forzando una sonrisa nerviosa. Oh, debes decir.
Las figurillas y todo eso. Ella asintió firmemente. Exactamente. Una vez que tengas tiempo, debes encargarte de ello. Cosa segura, respondió con una risa incómoda, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía esta conversación. Bien, dijo, su tono resuelto. Porque no han estado causando más que problemas. Esos llamados superhéroes no hacen más que monstruos de la naturaleza, haciendo lo que quieren porque nadie puede detenerlos. ¿Y tienen la audacia de llamarlo justicia? Ja. La mano de Arthur tembló levemente mientras levantaba su taza de café, y sus palabras lo sacudieron más de lo que quería admitir. Tomó un sorbo, pero a medida que continuaba su desdeñosa diatriba, casi se atragantó y escupió el café en su taza. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que ellos están causando problemas? Ella frunció el ceño, claramente desconcertada por su reacción. ¿No has estado prestando atención a las noticias? Ayer, ese monstruo de Metrópolis destruyó un edificio entero solo para salvar a un puñado de personas. Es un caos, donde quiera que vayan. La mente de Arthur se tambaleó. Su pulso se aceleró mientras luchaba por procesar lo que ella decía. ¿Metrópolis? Y ni siquiera me hagas hablar de ese extraterrestre. Ella continuó, exasperación goteando de cada palabra. Luego, como si recordara algo, su tono se suavizó. Lo admito, aunque... Me gusta Batman. Parece sensato, al menos. Los ojos de Arthur se abrieron y sus pensamientos se aceleraron. ¿Batman? ¿Metrópolis? ¿Monstruos de la naturaleza? ¿Estás diciendo? ¿Los superhéroes realmente existen aquí? Antes de que él pudiera hacer otra pregunta, ella miró su reloj y se quedó de pie abruptamente. Bueno, Arthur, tengo que irme ahora. Y será mejor que salgas también. No quiero recibir otra llamada del director acerca de que llegas tarde otra vez. Sin esperar respuesta, agarró su bolso y salió de la habitación, dejando a Arthur sentado allí en silencio atónito. El aire parecía más pesado mientras miraba fijamente la puerta vacía. Poco a poco, se le dio cuenta de la verdad, una revelación tan asombrosa que lo dejó momentáneamente sin aliento. ¿Estoy en el universo DC? Se susurró a sí mismo, con la voz apenas audible. La comprensión le provocó un escalofrío en la columna, una mezcla de asombro y pavor agitándose en el pecho. No estaba solo en otro mundo, sino que estaba en un mundo donde dioses, monstruos y héroes caminaban por la tierra. Arthur salió por la puerta principal, inmediatamente recibido por la vista de una propiedad en expansión que le dejó sin aliento. La casa detrás de él mansión fue una obra maestra de la arquitectura, con ventanas altas y relucientes y una intrincada mampostería que irradiaba riqueza y prestigio. Frente a él se extendía un prístino jardín, cuyos senderos serpenteaban a través de exuberantes extensiones verdes bordeadas por setos meticulosamente recortados y vibrantes parterres de flores. Una fuente adornaba el terreno, sus suaves corrientes de agua captaban la luz del sol de la mañana y proyectaban patrones brillantes en el camino de adoquines. Más allá del jardín, un elegante automóvil negro con vidrios polarizados inactivo en el camino circular, cuya superficie pulida refleja la opulencia circundante. Un conductor uniformado estaba atento al lado del coche, con su postura nítida y profesional, exudando el mismo aire de refinamiento que impregnaba la finca. Arthur se tomó un momento para absorberlo todo, una mezcla de asombro e incredulidad arremolinándose en su pecho. Maldita sea, murmuró en voz baja, con la mirada barriendo la escena. Debemos serlo realmente rico. El conductor lo notó y dio un paso adelante, inclinándose ligeramente cuando Arthur se acercó. Buenos días, maestro Arthur, saludó, con su tono respetuoso pero firme. Llegas tarde otra vez. La señorita no está muy contenta, ¿sabes? Arthur parpadeó, tomado por sorpresa por el título. ¿Maestro Arturo? Rápidamente se recuperó y asintió mientras subía al auto. Sí, mi mal, dijo, tratando de sonar casual. Cuando el conductor cerró la puerta y rodeó el auto, Arthur se hundió en el lujoso asiento de cuero, y su cuerpo se relajó instintivamente contra la lujosa comodidad. El suave zumbido del motor y el suave deslizamiento del automóvil cuando se detuvo en la carretera principal solo contribuyeron a la experiencia surrealista. Arthur miró por la ventana y observó cómo la vasta propiedad gradualmente daba paso a las afueras de lo que suponía era un vecindario rico. Hombre, puedo acostumbrarme a esto, pensó con una leve sonrisa, apoyando el codo en el reposabrazos. Pero su diversión duró poco.
La realidad de su situación volvió a aparecer y sus pensamientos se volvieron hacia adentro mientras el auto avanzaba sin problemas. Miró el mundo exterior pero no vio nada de eso, con la mente demasiado preocupada. Entonces, estoy en un mundo de seres poderosos. Superhumanos, extraterrestres, dioses. Y luego estoy yo, exhaló lentamente, con los dedos tamborileando ligeramente sobre el reposabrazos. Tengo un potencial de poder increíble ahora, claro. Pero lo mismo ocurre con ellos. Su reflejo en la ventana polarizada llamó su atención, y el azul tenue de sus ojos encontró su mirada. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué estoy aquí? La pregunta permaneció en su mente, sin respuesta pero insistente. Por ahora, era solo otro adolescente que iba a la escuela, pero Arthur lo sabía mejor. Lo que sea que lo haya traído aquí, cuando el auto giró hacia una calle más concurrida, Arthur dejó escapar un suspiro silencioso y sus dedos se apretaron ligeramente en el borde del asiento. La voz del conductor se abrió paso entre sus pensamientos. Estaremos allí en breve, maestro Arthur, dijo el hombre, con su tono educado. Arthur asintió distraídamente y ofreció un pequeño zumbido de reconocimiento. No estaba del todo seguro de lo que le esperaba en la escuela, o en este mundo en general, y tal vez, solo tal vez, disfrutar de las ventajas de ser un niño rico en el camino. Barra. Contra barra. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y, si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Chapter 4 Jump City. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Barra. Contra barra. Mientras el coche recorría las bulliciosas calles de Jump City, la mirada de Arthur se desplazó hacia los carteles que pasaban parpadeando. Los anuncios brillantes, los nombres de los restaurantes locales y el inconfundible horizonte de una ciudad atrapada entre lo mundano y lo extraordinario le dieron una extraña sensación de déjà vu. ¿Saltar la ciudad? Su frente se surcó ligeramente cuando el nombre hizo clic en su mente. Espera. No es ahí donde. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina parada del coche. Los neumáticos chirriaron débilmente cuando el conductor frenó, deteniendo el vehículo de manera suave pero abrupta. Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, atrapándose en el borde del asiento. Disculpas, maestro Arthur, dijo el conductor con un leve chasquido de lengua, mirando al tráfico que le precedía. Parece que estamos estancados. Arthur se sentó e inclinó la cabeza para mirar a través del parabrisas. Los coches estaban alineados en ambas direcciones y sus luces de freno brillaban como un mar de ojos rojos. Los conductores tocaron la bocina con impaciencia y algunos bajaron las ventanillas para gritar desde parado. Los ojos agudos de Arthur, sin embargo, captaron algo inusual más adelante en el camino. Una leve columna de humo se curvaba en el aire y allí, en medio de la calle, se encontraba el inconfundible destello de metal. ¿Qué es eso? Arthur entrecerró los ojos, tratando de darle sentido a la escena. El conductor suspiró pesadamente, golpeando el volante con irritación. «TSK, ¿son esos niños otra vez?», murmuró en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que Arthur lo escuchara. Arthur lo miró confundido. ¿Los niños? El conductor señaló vagamente hacia el caos que se avecinaba. Los titanes. Siempre dejan un desastre y siempre llegan tarde para limpiarlo. Mira ese, sea lo que sea, está bloqueando todo el camino. La curiosidad de Arthur se profundizó. Volvió a la escena y su mirada se agudizó cuando una leve sensación lo invadió. Fue sutil al principio, como un pulso lejano, pero se hizo más fuerte cuanto más se concentraba. Alguien poderoso había estado aquí. Titanes. Arthur murmuró para sí mismo, con la voz llena de intriga. Había leído sobre los jóvenes titanes antes, los había visto en cómics y programas. Pero esto fue diferente. Esto ya no era ficción. Más adelante, ahora podría distinguir la fuente de la obstrucción, un gran robot humanoide, con su cuerpo metálico arrugado y chispeando.
Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, los cables se derramaban como tripas y sus patas estaban torcidas debajo de ella como si hubiera sido lanzada con una fuerza tremenda. Los instintos de Arthur pincharon. El leve pulso que sintió no provenía del robot del que provenía cerca eso. Alguien, o algo así, había dejado una marca en el área, un residuo de energía que colgaba en el aire como estática. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. No dejes que te engañen con sus actos heroicos, maestro Arthur. Causan tantos problemas como resuelven. Basta con mirar este mensaje, ¿quién lo va a limpiar, eh? Los labios de Arthur se extraviaron en una sonrisa tenue e irónica. Bien. Los titanes. El coche avanzó poco a poco cuando el tráfico empezó a disminuir y otros conductores maniobraron alrededor de los escombros con miradas exasperadas. Arthur mantuvo su mirada fija en el robot cuando lo pasaban, con su mente acelerada. Su mano inconscientemente se apretó en un puño. El poder que lo atravesaba se sentía como una pequeña brasa en comparación con lo que acababa de sentir. Había fuerzas en juego en este mundo que aún no entendía, pero una cosa era segura: este no era un lugar donde pudiera permitirse el lujo de ser débil. Sé muy bien lo que significa ser un ciudadano normal en un mundo así, murmuró para sí mismo, con un amargo sarcasmo en su tono. O al menos lo he leído. El coche redujo la velocidad y, al poco tiempo, giró hacia un camino de entrada en impecable mantenimiento. Los ojos de Arthur se abrieron ligeramente a medida que se acercaban a un campus en expansión. Puertas elegantes con diseños intrincados marcaban la entrada, y más allá de ellas había hermosos jardines, fuentes y un gran edificio con imponentes agujas que prácticamente gritaban riqueza. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada, Arthur salió y su mirada se extendió por la escuela. Los impecables uniformes de los estudiantes, los autos de lujo que se detenían para dejar a otros y el aura de exclusividad eran inconfundibles. Dejó escapar un suspiro silencioso. Por supuesto, dijo secamente, con los labios curvados en una sonrisa sardónica. Es una escuela privada. Antes de entrar, se volvió hacia el conductor que cerraba la puerta del coche y, sorprendido, levantó una ceja. Maestro Arthur, normalmente no eres tan hablador por las mañanas. ¿Qué tienes en mente? Arthur se frotó la nuca y debatió cómo pronunciar sus próximas palabras sin sonar loco. Escucha, te haré algunas preguntas extrañas, así que sigue adelante, ¿de acuerdo? El conductor se rió ligeramente. Maestro Arthur, en todos mis años conduciéndote, me he acostumbrado a tus travesuras. Dispara lejos. El rostro de Arthur permaneció inexpresivo. ¿Cómo quieres que te llame y en qué clase estoy exactamente? Su conductor se quedó helado por un momento y luego soltó una carcajada. Veo que el maestro Arthur está de humor para bromas hoy. ¿Quizás no dormiste bien? Arthur lo miró fijamente, con su expresión inalterada y el silencio lo suficientemente intenso como para hacerlo reconsiderar. George se aclaró la garganta y se enderezó. Bueno, si es necesario, puedes llamarme George. Y en cuanto a tu clase. Eres un estudiante de tercer año aquí, en el 11º grado. Arthur asintió débilmente. Gracias, Jorge. Estar viéndote. Sin esperar respuesta, se giró y se dirigió hacia el gran edificio de la escuela, sintiendo una vez más el peso de su situación. Año junior, ¿eh? Al menos ahora tengo algo con qué trabajar. Arthur abrió las grandes puertas y entró. El interior de la escuela era tan lujoso como los pisos exteriores pulidos, los techos altos adornados con candelabros y los pasillos revestidos con pinturas que parecían pertenecer a un museo. Miró a su alrededor, atrayendo ya algunas miradas de los estudiantes que pasaban por allí. No estaba seguro si era porque llegaba tarde o si era algo completamente distinto. Supongo que no importa, pensó, avanzando hacia lo que suponía era su salón de clases. No tardó mucho en encontrar la habitación adecuada. Hizo una pausa fuera de la puerta, poniéndose a cero antes de abrirla. El maestro, un hombre de aspecto severo con gafas posadas en la nariz, se detuvo inmediatamente a mitad de la frase. Recurrió a Arthur, su expresión era una mezcla de molestia y exasperación. Arthur Blackwin, dijo el profesor cruzando los brazos. Tarde de nuevo, ya veo. ¿Te importaría explicar? Arthur se rascó la nuca tímidamente, mostrando una sonrisa de disculpa. Lo siento por eso, señor. No volverá a suceder. La maestra suspiró, haciendo un gesto hacia los asientos. Solo toma asiento y asegúrate de que no sea así.
Arthur rápidamente se dirigió a un escritorio vacío cerca de la parte trasera de la habitación. Mientras se sentaba, podía sentir algunas miradas curiosas sobre él, pero las ignoró, inclinándose ligeramente hacia atrás en su silla. Bueno, pensó, mirando la tabla y tratando de mezclarse. Paso 1 para sobrevivir a este mundo: descubre que es normal por aquí. Barra. Contra barra. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y, si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Chapter 5: A Mysterious Girl. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Barra. Contra barra. La clase estuvo tranquila mientras el maestro intentaba continuar donde lo dejaron, garabateando ecuaciones en la pizarra. Arthur se sentó cerca de la espalda, con los ojos desenfocados mientras intentaba procesar los acontecimientos del día, todavía atrapado entre la realidad de su situación y sus nuevas habilidades. Pero entonces, una voz cortó sus pensamientos. Oye, Arthur, ¿no? Arturo levantó la vista. La voz vino del niño sentado frente a él, un niño de aspecto ligeramente desaliñado con una sonrisa traviesa en el rostro. Arthur nunca lo había visto antes, pero había algo en la forma en que hablaba casi burlón. ¿Sí? Arthur respondió, con su tono neutral, aunque un ligero destello de irritación se desató dentro de él. El niño sonrió, recostado en su silla. Escuché que eres el nuevo niño rico de por aquí. Debe ser agradable, ¿eh? Casa elegante, auto elegante, todo elegante. Se alejó, claramente disfrutando de la idea de meterse bajo la piel de Arthur. Arthur frunció el ceño, no estaba de humor para tonterías. Sus ojos se estrecharon y, sin pensar, comenzó a escaparse de él una presencia oscura y asfixiante. Su mirada se fijó en la del niño y, durante una fracción de segundo, sintió una extraña oleada de poder. Ansia de sangre. El efecto fue instantáneo. La expresión engreída del niño flaqueó cuando se congeló y sus pupilas se dilataron de terror. Solo el peso de la mirada de Arthur se sintió como una fuerza asfixiante que lo presionaba. Comenzó a temblar y el sudor le atravesó la frente mientras un frío le atravesaba la columna. En un instante, la bravuconería del niño se hizo añicos. Su boca se abrió y cerró como si buscara aire, y luego, sin decir palabra, salió corriendo de su asiento, corriendo hacia la puerta. ¡Monstruo!, gritó, su voz se quebró mientras corría y sus piernas tropezaron en un frenesí de pánico. La clase quedó en silencio. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas, inseguros de lo que acababa de suceder. Espera, lanza. La maestra llamó y dio un paso adelante para intentar detener al estudiante fugitivo, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe detrás de él mientras huía del salón de clases, dejando a todos en silencio atónito. Arthur parpadeó, momentáneamente congelado en su lugar. Bueno, no tenía intención de hacer nada y ni siquiera se dio cuenta de que lo había activado. Pero antes de que pudiera pensar más, apareció ante él una notificación del sistema, cuyo espeluznante brillo ensombreció sus ya desconcertados pensamientos. Notificación del sistema. Has utilizado con éxito una habilidad. Se cumplieron las condiciones para desbloquear Daily Quest. Arthur miró la pantalla con incredulidad mientras la información descendía. Quest Info: entrena para convertirte en un combatiente formidable. Metas. Empujes 0, 100. Sentados 0, 100. Sentadillas 0, 100. Ejecución 0, 10 kilómetros. Quest Failure: las sanciones se otorgarán en consecuencia. Arthur dejó escapar un aliento, tratando de suprimir un gemido. Me preguntaba cuándo aparecerá esta misión, pero en serio sentí que el sistema usó esa habilidad por sí solo para imponerme esta tarea. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de los ojos de sus compañeros en él. Algunos todavía miraban en la dirección en la que había huido Lance, otros miraban a Arthur, completamente confundidos. La mirada de Arthur se centró en el maestro, que parecía tan perplejo como todos los demás. ¿Qué exactamente le hiciste, Arthur?, el profesor preguntó con cautela, con la voz teñida de preocupación.
Forzó una sonrisa, tratando de calmar la tensión. Yo. No estoy seguro, dijo Arthur, con su voz ligera, aunque sus pensamientos eran todo lo contrario. Supongo que no era fanático de llegadas tardías. La clase no parecía convencida, pero el profesor no presionó más. Pero justo cuando intentaba dejar de lado los pensamientos y concentrarse en sus nuevas misiones diarias, algo llamó su atención, un sentimiento, una presencia. Miró al otro lado de la habitación y sus ojos se posaron en una chica sentada no muy lejos de él. Al principio, fue el sutil cambio en el aire lo que lo atrajo, en una sutil presión, una energía que emanaba de ella y que se sentía casi palpable. No era solo la forma en que la luz parecía doblarse a su alrededor o la ligera distorsión en la atmósfera. Era la intensidad de su aura. Su presencia era inconfundible. Era como una tormenta en el horizonte, una aura tan densa que casi hacía que el aire se sintiera más espeso, más pesado. Era agudo, concentrado y, si era honesto, un poco intimidante. Y, sin embargo, había algo extrañamente familiar en ello. El corazón de Arthur se saltó un latido cuando su estadística sensorial captó la gravedad de la energía que la rodeaba. Su mirada se encontró con la de ella por un breve momento, apenas un fugaz segundo, pero se sintió como una eternidad. Ella lo estaba mirando, con los ojos entrecerrados, como si lo estuviera tensando. No había hostilidad en su mirada, pero el peso de su mirada era suficiente para hacer que el aire crepitara de tensión. Sus ojos oscuros e intensos parecían atravesar el velo de la normalidad, casi como si pudiera verlo directamente dentro de él. Arthur podía sentirlo. Esto no es normal. ¿Es eso lo que creo que es? Un destello de reconocimiento lo golpeó, pero el instinto estaba ahí, agudo e innegable. La forma en que se sentaba, la forma en que se transportaba, la energía que irradiaba de ella. Ahora era inconfundible. Definitivamente es ella. Arthur se sacudió la idea y se obligó a apartar la mirada. Lo último que necesitaba era que lo pillaran mirando como un tonto, especialmente con alguien como ella. Pero la inquietud en su pecho persistió, una sensación de roer de que algo era diferente en este lugar, en la gente de aquí. Cuando sonó la campana y los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas, Arthur se levantó lentamente, sus pensamientos eran un torbellino de confusión. Tengo que terminar esta búsqueda diaria lo antes posible, no quiero terminar en la zona de penalti. Reunió sus cosas y sus manos se movieron mecánicamente mientras deslizaba sus libros en su bolso. Miró a sus compañeros de clase, algunos riendo, otros saliendo corriendo por la puerta, ajenos a la tormenta que parecía estar gestando justo debajo de la superficie para él. Sin embargo, justo cuando entraba al pasillo, sintió el peso familiar y penetrante de la mirada de alguien. Sin siquiera tener que mirar, Arthur sabía exactamente quién era. Se paró cerca de la puerta, siendo innegable su presencia en el mar de estudiantes moviéndose a su alrededor. La chica. Sus ojos se volvieron a encontrar y el aliento de Arthur quedó atrapado en su garganta por un momento. Había algo tácito en la forma en que ella lo miraba, como un desafío envuelto en un misterio. Ella estaba allí, esperándolo. Estaba seguro de ello. Arthur Blackwood, dijo, con su voz tranquila pero inquebrantable, cortando el ruido de los bulliciosos estudiantes. Necesitamos hablar. Mientras apunta hacia la pista exterior. Arthur levantó una ceja, tomado por sorpresa por su franqueza. Su instinto era hacer una broma, cualquier cosa para romper la tensión. No pudo evitar dejar que una sonrisa sarcástica se deslizara sobre su rostro mientras respondía: ahora tenemos educación física, qué conveniente. Pero su expresión no cambió. Ella no se rió ni reconoció su intento de humor. En cambio, simplemente señaló hacia la pista exterior. Era como si hubiera escuchado las palabras, pero no significaban nada. Lo único que importaba ahora era lo que venía después. Sin esperar su respuesta, se dio vuelta y empezó a caminar, con el ritmo medido y decidido, como si esto fuera algo que ya se había decidido mucho antes de que Arthur saliera del aula. Arthur la observó por un momento, con el sarcasmo todavía colgando de sus labios pero desapareciendo rápidamente. No se podía negar que ahora ella no estaba aquí para charlar o dar una pequeña charla. Ella estuvo aquí por algo serio. Chapter 6 Raven of the Ten Titans. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen.
Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Contra. Arthur, con un suspiro, sacudió la cabeza y sus pies la siguieron sin pensarlo 2 veces. Ya no se trataba de pasar el día ni de terminar su búsqueda. Algo sobre él acerca de esta situación parecía demasiado importante como para ignorarlo. La pista estaba justo delante, un tramo abierto de pavimento rodeado por la amplia y verde extensión del campo. El sonido de los pasos de los estudiantes pareció ahogado mientras los pensamientos de Arthur corrían. ¿Qué quiere ella conmigo? Él la alcanzó rápidamente, igualando su paso, aunque no podía evitar la sensación de que ella esperaba que él la siguiera todo el tiempo. Arthur la siguió en silencio, el sonido de sus pasos crujiendo contra el camino de grava fue lo único que rompió la quietud. La pista se había adelgazado y el ruido lejano de los estudiantes se desvaneció hasta llegar a una zona más apartada y protegida por árboles. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras moteadas en el suelo. Ella se detuvo abruptamente y se dio vuelta para enfrentarlo. Este lugar es seguro, dijo, con la voz baja pero firme, con los ojos violetas fijados en los de él con una intensidad que hacía que Arthur se mantuviera más recto. Arthur levantó una ceja, sintiendo ya que no se trataba de una conversación cualquiera. Antes de que él pudiera decir algo, ella fue directa al grano. Ahora, Arthur, comenzó, cruzando los brazos, habla. ¿Quién eres exactamente? Arthur parpadeó, ligeramente desprevenido por su franqueza. Bueno, mi nombre es Arthur. Corten la mierda, interrumpió, su tono ahora es más agudo. Sentí una gran oscuridad por tu parte antes. ¿Qué es eso? Y te pregunto de nuevo quién eres exactamente. Arthur la miró por un momento, con una sonrisa irónica arrastrándose sobre su rostro. Extraño, ¿no? Pero sé quién tú son, dijo, su tono tranquilo pero bordeado de algo ilegible. Eres cuervo, ¿no? Ocultar esa joya en tu frente no me está funcionando exactamente. Los ojos de Raven se abrieron ligeramente y su compostura se deslizó durante los momentos más breves antes de recuperarlo. Arthur sonrió ante su reacción. De hecho, añadió, tú eres de quien sentí la oscuridad. Por cierto, quizás quieras trabajar en eso. Raven le estrechó los ojos. No eres tan simple, ¿verdad? Arthur suspiró y se pasó una mano por el pelo. No voy a compartir todo con ella, él pensó. Es verdad, dijo en voz alta, tengo poderes. Pero solo lo estoy descubriendo a medida que avanzo. Eso es todo lo que puedo decirte ahora mismo. Raven no parecía convencido. Ella lo estudió por un momento, con la mirada inquebrantable, antes de finalmente hablar. Bueno, no serás la primera en esta escuela, dijo, incluso con su voz. Pero te das cuenta de que tendré que denunciarte a los titanes, ¿verdad? Arthur se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Claro, dijo, su tono es casi divertido. Mientras no cause problemas, supongo que soy uno de los buenos a tus ojos. Pero White hizo una pausa y su expresión cambió a algo más curioso. ¿Qué quieres decir con que no soy el único en esta escuela? ¿Hay otros con habilidades aquí? Por supuesto, respondió Raven, con el tono cauteloso. Pero eso es todo lo que puedo decirte. Arthur inclinó ligeramente la cabeza, uniendo las cosas. Espera, dijo, y su sonrisa regresa. ¿Fuiste tú, no? Tú fuiste quien destruyó ese robot en el camino antes. Te atrevo a suponer que causaría problemas cuando básicamente llegué tarde gracias a ti. La cara de Raven se sonrojó ligeramente, un raro indicio de vergüenza que se infiltraba en su comportamiento generalmente estoico. Solo quería confirmarlo yo mismo. Ella dijo, su voz más tranquila. Arthur levantó una ceja pero no dijo nada. Raven dudó por un momento, su mirada penetrante se fijó en Arthur. Finalmente habló, con el tono tranquilo pero con un peso de autoridad. Muy bien, dijo. Aún no informaré nada. Pero yo mismo te vigilaré. Arthur levantó una ceja, atrapado entre la gratitud y la inquietud. Lo aprecio. Supongo. Dijo que su tono estaba teñido de sarcasmo pero no del todo poco sincero. Raven sonrió débilmente y se giró para irse. Dio unos pasos antes de mirar por encima del hombro, con sus ojos violetas brillando con algo ilegible. ¿Sabes? Dijo, con su voz más suave pero aún deliberada, si eres lo suficientemente fuerte, incluso podrías unirte a nosotros. Arthur parpadeó, momentáneamente atónito.
Él abrió la boca para responder, pero ella no esperó una respuesta. Te veo, Arthur, dijo. Su tono volvió a ser más neutral cuando giró para irse desapareciendo por el camino con una gracia fluida que lo dejó allí parado en silencio. Arthur sacudió la cabeza con media sonrisa. ¿Unirse a los titanes? Pensó. Bueno, esa es una manera de causar una primera impresión, pero no creo que quiera eso ya en la lista de vigilancia de alguien tan formidable como ella. Hizo una pausa por un momento y su sonrisa se hizo más amplia. Sin embargo, debo decir que si alguien me va a vigilar, bien podría ser un bombón como Raven. Respirando profundamente, miró la pista, con la extensión abierta extendiéndose ante él. Necesito usar esta pista de todos modos, murmuró para sí mismo, moviendo los hombros. Es hora de comenzar esta búsqueda diaria. Arthur yacía plano en la pista, con el pecho agitado como si sus pulmones intentaran escapar de su cuerpo. El sudor empapó su camisa, pegándola a su piel como una segunda capa, y su rostro era una mezcla de pálido agotamiento y pura determinación. Sus abdominales gritaban de protesta, sus piernas se tambaleaban como gelatina y sus brazos parecían fideos. 97. 98. Jadeó, arrastrando su cuerpo centímetro a centímetro agonizante. Sus dientes se apretaron mientras caía de nuevo, mirando al cielo. ¿Por qué hice primero la carrera de 10 kilómetros? ¿Por qué? Maldijo internamente y sus músculos apenas cooperaban. Algunos estudiantes que pasaban se detuvieron para mirar, susurrando entre ellos. Míralo, ha estado así durante horas, dijo uno, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Está intentando suicidarse o algo así? Otro añadió, sacudiendo la cabeza. Ese tipo está loco o entrenando para unirse a los Juegos Olímpicos, murmuró alguien. Arthur gimió, ignorando la charla. Su enfoque era singular, la visión de túnel fijándose en un objetivo: terminar las malditas abdominales. 99. Roncó, su voz apenas audible. Sus brazos temblaron mientras se levantaba por última vez. Cada fibra de su ser gritó en señal de protesta. 100. Gritó, desplomándose sobre su espalda con el estilo dramático de un héroe cayendo en batalla. Los espectadores de la banca estallaron en aplausos dispersos, medio divertidos, medio impresionados. Él realmente lo hizo, dijo uno de ellos asombrado. Sí, pero está vivo. ¿Deberíamos llamar a alguien? Otro bromeó. Arthur parpadeó en el cielo, sintiendo el dulce abrazo de la muerte o tal vez simplemente agotamiento. Pero antes de que pudiera insistir en su miseria, un familiar din resonó en su mente. Daily Quest completado. Subiste de nivel. Recompensas otorgadas: elija una. Más 5 puntos de habilidad. Bendita caja de botín. Recuperación completa. Los labios de Arthur se torcieron formando una sonrisa débil, y su agotamiento se olvidó temporalmente. Aumentó, ¿eh? Finalmente, una buena noticia, murmuró leyendo las opciones. Veamos. Los puntos de habilidad son tentadores. La caja de botín podría ser divertida y podría conseguir esas llaves de mazmorras si existen en este mundo, pero miró sus temblores miembros, recordando el infernal entrenamiento. Sí, no hay competencia. Por ahora necesito esto, de lo contrario no podré caminar. Podré obtener las otras recompensas una vez que me acostumbre a este entrenamiento infernal. Las palabras flotaron frente a su visión como un regalo del cielo. Dejó escapar una risa débil y sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Recuperación total. Murmuró para sí mismo. Tan pronto como activó la recompensa, una ráfaga de energía recorrió su cuerpo. Sus músculos doloridos se relajaron, su fatiga desapareció y sintió como si acabara de despertar de la mejor siesta de su vida. Arthur se puso de pie de un salto, sorprendiendo a los espectadores. ¿Qué diablos? Se estaba muriendo hace un segundo. Exclamó uno de ellos. ¿Este tipo es un cyborg o algo así? Otro preguntó, entrecerrando los ojos sospechosamente. Arthur sonrió, moviendo los hombros. No es un mal calentamiento, se dijo, quitándose el polvo de los pantalones. Miró la pista. La próxima vez haré las abdominales primero, pensó con una sonrisa irónica, alejándose con la energía de alguien que no había estado al borde del colapso hace unos momentos. Barra. Contra barra. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y, si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen.
Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Chapter 7 Fury in the Alley. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Contra. Arthur salió del edificio de la escuela y el peso del día recayó sobre sus hombros. Había sido lleno de acontecimientos. Conociendo a Raven, comprobando mis poderes. Sus pensamientos eran una tormenta, pero cuando entró en las bulliciosas calles, el caos momentáneo de su entorno lo ayudó a calmarse. Aún así, más allá de eso, no noté a nadie más que pareciera fuera de lo común. No podía deshacerse de la persistente duda que las palabras de Raven habían despertado en él. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O era simplemente una persona cautelosa que sentía sombras en todos? Miró a su alrededor y no vio nada que destacara. Nadie más había emitido la misma vibra que ella. Lo pensó un momento, pero decidió no insistir demasiado en ello. Lo resolveré en mi propio tiempo. Mientras caminaba hacia las puertas de entrada de la escuela, sus ojos se posaron en George, de pie junto a un elegante auto negro estacionado en la acera. El hombre mayor esperaba pacientemente, con las manos entrelazadas a la espalda mientras se apoyaba ligeramente en el vehículo. Su expresión era estoica, pero había un indicio de algo ilegible en su mirada. Arthur se acercó a él y sus pies crujían contra el pavimento con cada paso. George, gritó, con su voz informal pero firme, puedes seguir adelante. Volveré solo hoy. Tengo algunos asuntos que atender. George se enderezó ante el sonido de su voz y sus labios se contrajeron en una pequeña y comprensiva sonrisa. Maestro Arthur, sabes que no puedo hacer eso, respondió, con voz llena de amables amonestaciones. Tu madre estaría muy disgustada. Arthur suspiró, tratando de ocultar la frustración que burbujeaba bajo la superficie. Yo insisto. No tienes que preocuparte por ella. Hizo un gesto vago en el aire, como si nada. Estaré bien, de verdad. La sonrisa de George creció ligeramente. No es a tu madre lo que me preocupa, maestro Arthur. Es tu hermano, dijo, con un tono ligero pero con un tinte de preocupación. Arthur parpadeó y sus pasos flaquearon por un momento. ¿Hermano? No lo había pensado mucho, la mención de un hermano era muy extraña. Supongo que tiene sentido. Tendría algunos aquí. Pero tan rápido como se pensó, desapareció. Arthur sacudió ligeramente la cabeza y aclaró su mente. Oh, bueno, murmuró para sí mismo, observando cómo George inclinaba la cabeza cortésmente y se deslizaba hacia el auto, alejándose por la carretera. Arthur se quedó allí por un momento, viendo cómo el coche desaparecía en la distancia, antes de girar para contemplar la vista de la ciudad que lo rodeaba. Los imponentes edificios, las luces de neón parpadeando desde los escaparates, las concurridas aceras llenas de gente corriendo hacia y desde sus destinos era abrumador, en cierto modo. La sensación de normalidad en el caos de todo. Esta ciudad es tan grande. Y así, ruidoso. Caminó lentamente, dejando que las vistas, los sonidos e incluso los olores de la expansión urbana se hundieran. Necesito familiarizarme más con mi entorno. Este lugar se siente extraño. Sin embargo, mientras caminaba, su mente se desvió. Aún así, todo parece ser de donde soy, común y corriente, para un lugar donde caminan los superhumanos. Sus sentidos ya estaban alerta a su entorno, pero no pasó mucho tiempo antes de que el lado oscuro de la ciudad se le presentara. Cuanto más observaba, más empezaba a darse cuenta crimen. En todas partes. Personas en conversaciones apresuradas, sus palabras agudas y recortadas. Pequeños focos de conflicto surgen a su alrededor y una discusión sobre un bolso, un hombre que intenta vender algo sospechosamente de un bolso. Pero peor aún, había cosas más peligrosas acechando en las sombras, figuras desesperadas, negocios peligrosos, un aire general de anarquía que parecía persistir a pesar de la presencia de capas y vigilantes enmascarados. Para un lugar donde los superhumanos deambulan libremente. Sigue siendo muy parecido. El caos manda. Era casi como una oscura ironía. Se suponía que los poderes debían poner orden, pero en una ciudad como esta, las personas con poder no siempre eran las que mantenían la paz. Arthur hizo una ligera mueca, sintiendo que el peso de esa verdad recaía pesadamente sobre él. Mientras seguía caminando, perdido en sus pensamientos, algo llamó su atención sobre su movimiento ocular en el callejón que tenía delante.
Una figura, una mujer, parecía estar en problemas. Los sentidos de Arthur se agudizaron y, sin pensar, aceleró el ritmo hacia el sonido de voces bajas. Su sangre palpitaba en sus venas y sus instintos se activaban. Un par de hombres, de aspecto rudo y con las chaquetas caídas sobre la cabeza, estaban parados frente a la mujer, bloqueándole el paso. Estaba apoyada contra la fría pared de ladrillos, con las manos agarrando su bolso al pecho con desesperación. Uno de los hombres estaba haciendo gestos amenazadores, claramente tratando de intimidarla para que se los entregara. Oye, uno de ellos se burló, ¿quieres renunciar a eso con calma? ¿O lo hacemos difícil? Algo dentro de Arthur se rompió. Sin pensarlo, su sed de sangre surcaba a la superficie como una marea ardiente. No era consciente de que sus propios ojos brillaban, pero el extraño poder que se había agitado dentro de él era innegable. Se movió rápidamente, casi instintivamente, cerrando la brecha entre él y los matones antes de que pudieran siquiera registrar su presencia. Esperaba encontrar a alguien que pusiera a prueba mi fuerza actual. Los dos matones estaban tan concentrados en la mujer que no notaron que Arthur se acercaba a ellos hasta que fue casi demasiado tarde. Cuando entró al callejón, su presencia pareció perturbar el aire mismo. Uno de los hombres, una figura desaliñada con el rostro lleno de cicatrices, se volvió al son de unos pasos y su mano instintivamente buscaba el cuchillo a su lado. El otro hizo lo mismo y metió la mano en su chaqueta. Sus ojos se abrieron cuando vieron a Arthur parado allí, tranquilo como siempre, desarmado. ¿Qué diablos? El matón con cicatrices gruñó. ¿Qué hace un niño aquí? Nada de tu incumbencia, dijo Arthur, con la voz fría y firme, los ojos fijos en los matones como un depredador que critica a su presa. Su postura fue casual, pero había un aura de peligro que lo rodeaba. El matón con la barba descuidada se burló, burlándose. El niño tiene agallas, se lo daré. Pero estás a punto de arrepentirte de esto, punk. El primer matón se abalanzó y su cuchillo parpadeó a la tenue luz del callejón. Con velocidad practicada, Arthur evitó el ataque, sintiendo que la espada cortaba el aire a pocos centímetros de su cara. El impulso del matón lo llevó hacia adelante, pero el pie de Arthur se balanceó en un arco perfecto, golpeándose contra el costado del matón con tal fuerza que se estrelló contra la pared, sin aliento. Antes de que el segundo matón pudiera reaccionar, Arthur ya estaba sobre él. Agarró la muñeca del matón a mitad del golpe, y el cuchillo apenas rozó su piel mientras retorcía el brazo del hombre con brutal eficiencia. Con un chasquido de muñeca, Arthur obligó a que el arma cayera, haciendo que el matón retrocediera. Los ojos del matón se abrieron y la incredulidad brilló en su rostro. «You», comenzó el matón, pero el puño de Arthur chocó con su mandíbula antes de que pudiera terminar la frase. El puñetazo fue como una bola de demolición, enviando al matón al suelo, con el cuerpo arrugado. Patético, murmuró Arthur en voz baja, mientras la adrenalina corría a través de él mientras se movía sin esfuerzo entre los dos hombres. El primer matón, todavía intentando recuperar el rumbo, se abalanzó sobre Arthur de nuevo, pero el joven ya estaba unos pasos por delante. Se agachó bajo el corte salvaje y se puso en guardia del matón. Antes de que el matón pudiera reaccionar, la rodilla de Arthur se conectó con su abdomen, arrancándole el viento. Jadeó, incapaz de hablar, y el puño de Arthur cayó como un martillo, estrellándose contra la sien del matón con un ruido sordo. «Bastardo». El segundo matón gritó, tropezando hasta los pies con un gruñido salvaje. Agarró una botella cercana y se la lanzó a la cabeza de Arthur. Arthur se agachó y luego esquivó, dejando pasar sin causar daño el columpio del matón. «¿Realmente te estás poniendo esto más difícil a ti mismo?», dijo Arthur, con la voz llena de desprecio. El matón gruñó e intentó una carga desesperada, pero Arthur fue demasiado rápido. Volvió a esquivar y, antes de que el matón pudiera reaccionar, Arthur se golpeó el codo contra la nuca con todas sus fuerzas. Había una grieta repugnante y el matón se desplomó en el suelo, inconsciente antes de que pudiera siquiera gritar. Arthur dio un paso atrás y se secó las manos. Se volvió hacia la mujer de la esquina, que todavía estaba escondida, con los ojos muy abiertos y la espalda apoyada contra la pared. «¿Estás bien?», Arthur preguntó, su voz ahora es más suave. Estaba a punto de dar un paso hacia ella, pero sus instintos estallaron justo a tiempo. Un destello de acero llamó su atención y, sin pensarlo, torció su cuerpo y se agachó, evitando por poco la espada de un tercer matón que había emergido de las sombras. El cuchillo del hombre cortó el aire, rozando la manga de la camisa de Arthur.
El corazón de Arthur se aceleró, pero sus movimientos eran fluidos y controlados. Cambió de peso, aprovechando su agilidad. Dio vueltas, agarró la muñeca del matón a mitad del swing y, con un giro brusco, le rompió el cuello al hombre con una brutal patada practicada en la espalda. El matón cayó al suelo como un muñeco de trapo, sin vida incluso antes de caer al pavimento. Barra. Contra barra. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y, si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Chapter 8 de Bane of the Unworthy. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Barra. Contra barra. Arthur se paró junto a él, respirando un poco más fuerte ahora, pero aún tranquilo. Sus ojos volvieron a la mujer, que ahora lo miraba fijamente con una mezcla de asombro y miedo. El callejón volvió a estar en silencio, salvo por el zumbido lejano de la ciudad y la respiración suave y aterrorizada de la mujer. Arthur se acercó a ella, su expresión era ilegible. ¿Estás bien?, repitió, su tono ahora es más suave. Ella asintió, con la voz temblorosa. No sé qué decir. No lo menciones, dijo Arthur, mirando a los matones. Estaba de paso. Se dio la vuelta, con los sentidos alerta, pero antes de que pudiera irse, algo llamó su atención. Miró por encima del hombro por última vez. Solo. Ten cuidado la próxima vez, dijo Arthur con un ligero gesto, con los ojos suavizados por un momento antes de desaparecer en las sombras del callejón, dejando atrás a la mujer en silencio atónito. Arthur hizo una pausa en sus huellas mientras una nueva notificación parpadeaba en su visión, brillando débilmente en la calle con poca luz. Título obtenido: Bane of the Unworthy. Descripción: tus acciones te han marcado como presagio de retribución. Criminales y malhechores tiemblan en tu presencia. El poder de ataque contra matones y malhechores aumentó en un más 20%. Exhaló bruscamente, murmurando para sí mismo la pesadilla de los indignos, ¿eh? Suena dramático, pero supongo que encaja. Siguió otra notificación exigiendo su atención. Nueva recompensa desbloqueada: selección de arma. Elige tu arma. Guanteletes de los Lowborn. Daga de los Lowborn. Espada de los Lowborn. Gran espada de los Lowborn. Los ojos de Arthur inmediatamente aterrizaron en la última opción. Sus labios se curvaron formando una pequeña sonrisa. Una gran espada, ¿eh? Ese es mi tipo de estilo: grande, atrevido e intimidante. Lo seleccionó sin dudarlo y apareció ante él un leve rayo de luz. Lentamente, se materializó una enorme hoja, con su empuñadura envuelta en cuero oscuro, con intrincadas tallas a lo largo de la hoja. A pesar de su tamaño, parecía perfectamente equilibrado y exudaba potencia bruta. El sistema volvió a sonar. Has equipado gran espada del Lowborn. Descripción: un arma forjada para aquellos que se levantan de la nada para desafiar a los poderosos. Empuñado con orgullo, simboliza la fuerza a través de las dificultades. Arthur agarró el arma. Se sentía frío y pesado en sus manos, pero sabía instintivamente que podía generar una fuerza devastadora con facilidad. Sin embargo, algo en el nombre lo hizo detenerse. De los de baja cuna, pensó, su sonrisa se desvanecía. Al entregar el arma en sus manos, se dijo en voz baja: qué irónico. En este mundo, soy de alta cuna, vivo en una mansión, asisto a una escuela privada y conduzco en un auto elegante. Sin embargo, el sistema me da un arma que grita levantarse de la nada. ¿Qué intentas decir, eh? Arthur respiró hondo y agarró la enorme espada grande en sus manos mientras admiraba su intrincado diseño. La espada parecía tararear débilmente con poder latente y, por un momento, no pudo evitar maravillarse con la artesanía. Pero entonces la realidad se le ocurrió. Sí, esta cosa es increíble. Pero caminar con una enorme espada en mi espalda, no exactamente sutil. Pensándolo bien, accedió a la interfaz de su sistema y se centró en el arma. La hoja brillaba y se disolvía en partículas de luz antes de desaparecer por completo. Arma almacenada en el inventario del sistema. Arthur flexionó sus manos vacías, sintiendo desaparecer el peso del arma. Agudo.
Necesito luchar más, pero una casualidad para el día es suficiente, no puedo convertirme en el blanco de la justicia desde el principio. Arthur se detuvo en medio de la calle, atrayendo su atención hacia adentro. Sus dedos atravesaron la interfaz del sistema mientras su mente comenzaba a procesar los cambios. Un constante zumbido de energía lo rodeó, y el ritmo tranquilo de su crecimiento se instaló mientras se concentraba en la pantalla de estadísticas. Nombre Arturo Blackwind. Trabajo ninguno. Título Perdición de los indignos. Nivel 4. Fatiga 0. HP 350. MP 250. Fuerza 23. 30. Salud 12. 15. Agilidad 11. 13. Inteligencia 11. 13. Sentido 11. 13. Puntos de habilidad disponibles 6. 0. Habilidad pasiva tenacidad nivel 1. Habilidades nivel de sed de sangre 1. Los labios de Arthur se torcieron hacia arriba mientras miraba las estadísticas, asintiendo con aprobación. Fuerza por ahora. Tengo que asegurarme de poder al menos hacer mi búsqueda diaria sin morir, murmuró para sí mismo. Y el resto puede esperar. Una vez que desbloquee mis poderes de sombra, me concentraré en el maná y otros detalles. Pero por ahora. Asignó los 6 puntos de habilidad disponibles a la fuerza. Mientras confirmaba los cambios, podía sentir una oleada de poder corriendo por sus músculos. El peso sobre su cuerpo se sentía más ligero, como si acabara de derramar una carga invisible. Mucho mejor, pensó Arthur, una sensación de satisfacción lo llenó mientras miraba sus estadísticas recientemente mejoradas. Esto debería hacer que esas malditas abdominales y correr sean un poco menos tortuosos. Se tomó un momento para catalogar mentalmente los cambios antes de cerrar la interfaz y su enfoque volvió al mundo que lo rodeaba. Las calles estaban llenas de actividad, pero Arthur ahora se sentía diferente. Más fuerte. Más capaz. Arriba en el cielo, en medio de la extensa ciudad de Hump, 2 figuras flotaban en silencio, observando a Arthur abajo. Su presencia apenas era perceptible para nadie en el suelo, pero sus ojos agudos seguían cada uno de sus movimientos. El aire a su alrededor zumbaba con una energía de otro mundo. Raven, vestida con su característica capa oscura, con la capucha levantada para oscurecer su rostro excepto por sus penetrantes ojos violetas, se mantuvo con un comportamiento tranquilo pero calculador. A su lado, Starfire flotaba sin esfuerzo, su largo cabello ardiente fluía con el viento y el verde vibrante de su atuendo brillaba bajo el sol poniente. El contraste entre sus apariencias era sorprendente. Raven con su aura mística y melancólica y Starfire con su presencia radiante, casi etérea. Starfire, con la mirada fija en Arthur, inclina ligeramente la cabeza. Se ve fuerte, dijo, con su voz llena de admiración y preocupación. Pero lo que hizo antes. Estuvo mal. Esos matones no despojaron a la muerte. Los ojos de Raven se estrecharon mientras estudiaba la forma de Arthur a continuación. Había una tensión sutil en el aire a su alrededor, una intensidad silenciosa que dejaba claro que no estaba simplemente observando. Yo. No lo sé, respondió ella, con la voz tranquila, pero cargando un peso de algo más profundo. Lo que hizo no estaba justificado. Pero. Siento algo más debajo de la superficie. Starfire se volvió hacia ella, sus ojos dorados reflejaban preocupación. ¿Qué quieres decir? Los labios de Raven se torcieron hasta quedar ligeramente fruncidos mientras cerraba los ojos por un momento, sintiendo la energía persistente alrededor de Arthur. Está ocultando una mayor fuente de poder. Lo que hizo allí atrás esos matones no eran nada para él. Eso fue solo un vistazo. Es mucho más fuerte de lo que está mostrando. De lo que sea capaz. Es mucho más que eso. Sus ojos se abrieron de golpe y su voz se mantuvo firme. Aún no confío en él. Hay algo peligroso en él, pero aún es demasiado pronto para tomar una decisión. Starfire observó atentamente a Arthur y su mirada se suavizó con un toque de empatía. Entonces. ¿Deberíamos capturarlo? ¿Traerlo para interrogarlo? Raven sacudió la cabeza y el borde de su capa revoloteó con el viento. No. Aún no. Su voz era firme, pero teñida de una sensación de resolución. Lo observaré más. Si demuestra ser una amenaza o si vale la pena correr el riesgo, se lo llevaré a Robin. Pero por ahora esperamos. Starfire asintió, comprendiendo el peso de la decisión. Confío en tu juicio, cuervo. Con una última mirada a Arthur, las 2 mujeres desviaron su atención y desaparecieron en las sombras del cielo mientras continuaban su guardia silenciosa. Barra. Contra barra.
Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y, si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Chapter 9 de Tower's Call. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Contra barra. Arthur terminó su última serie de sentadillas y abdominales, con la respiración pesada pero constante, un testimonio de las semanas de acondicionamiento que había superado. Mirando a su alrededor al margen, podía oír los susurros. Ha estado en eso durante días. Una semana entera, sin parar en la pista, murmuró asombrada una persona. Otra voz intervino. Te dije que estaba entrenando para unirse a los Juegos Olímpicos, hombre. El tipo ha construido diferente. Arthur puso los ojos en blanco, medio divertido, medio agotado por la atención constante. Se secó el sudor de la frente y se enderezó, dejando que su mente se desviara por un momento. He estado haciendo esto durante una semana consecutiva. Miró a los demás a su alrededor mientras recuperaba el aliento, con el habitual ajetreo y bullicio de los terrenos de la escuela arremolinándose al fondo. Pero claro, sus pensamientos persistían en algo que le había estado molestando durante los últimos días. No he visto a Raven en una semana, pensó, con un ligero ceño fruncido tirando de las comisuras de la boca. El último encuentro con ella había sido extraño. Ella le había dejado más preguntas que respuestas y, desde entonces, él no la había visto ni un solo vistazo por la escuela. No podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal, ya que ella lo mirara no era el final. ¿Descubrió algo? ¿Todavía me está vigilando? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, un suave ping resonó en su mente. La interfaz de su sistema apareció ante sus ojos, un espectáculo bienvenido que desvió su atención de sus preocupaciones. Daily Quest completado. Subiste de nivel. Recompensas otorgadas. Elija una. Más 5 puntos de habilidad. Bendita caja de botín. Recuperación completa. Arthur parpadeó, mirando las opciones. Ya casi no estaba cansado de su entrenamiento, ya que los días de lucha con ejercicios básicos quedaron atrás. Se había vuelto más fuerte, más rápido y su resistencia había mejorado exponencialmente. No estoy exactamente exhausto, pensó para sí mismo riéndose. Supongo que ya es hora de que abra esta caja de botín. Con un movimiento de muñeca, la caja se materializó en sus manos. Podía sentir el pulso de energía a través de él cuando comenzaba a abrirse, revelando un brillante conjunto de armaduras. El metal era simple pero resistente, brillaba débilmente con una luz casi etérea. El diseño de la armadura era funcional y estaba construido tanto para protección como para movilidad. Un acabado oscuro y mate con grabados simples pero llamativos a lo largo de los hombros y el pecho le dio un aura lista para la batalla. Conjunto de armadura del caballero de Azarat aumenta la defensa y la salud en más 200. Arthur pasó los dedos por los bordes, impresionado. Interesante nombre, querido sistema. Reflexionó. La armadura definitivamente cumpliría su propósito, pensó, especialmente en un mundo donde el peligro acechaba en cada esquina. Supongo que puedo esperar alguna conexión con este mundo en mis artículos. Deslizó la armadura en su inventario del sistema, satisfecho por ahora. Pero había más por venir. Una llave brilló dentro de la caja de botín y sus ojos se abrieron mientras leía el nombre de la mazmorra que desbloqueaba. Quito dimensional Dungeon Tomorrow Fate se puede utilizar en los barrios marginales abandonados de Hunt City. Arthur sintió el peso del significado de la llave. Torre del destino. Su corazón se aceleró, una sensación de urgencia presionándolo. Este fue el siguiente paso. No sabía exactamente qué había más allá, pero sus instintos le decían que era algo importante. Algo que lo empujaría más hacia la comprensión de su propósito aquí, y tal vez incluso revelaría más sobre el mundo en el que se había reencarnado. Será mejor que este sea el que necesito ahora mismo. Con una orden mental, Arthur asignó sus puntos de habilidad, sintiendo el aumento de poder a medida que sus estadísticas se hacían más fuertes. Se centró principalmente en aumentar aún más su fuerza.
Aunque su salud y agilidad habían mejorado, sabía que la clave para abordar lo que le esperaba residiría en su poder bruto. Una vez hecho, podía sentir el peso de las decisiones que tomaba en su mente, sin perder más tiempo. La torre del destino lo estaba llamando y estaba dispuesto a responder. No puedo perder más tiempo, murmuró Arthur, con determinación inundando sus venas. Necesito desbloquear ese poder ahora. Arthur avanzó rápidamente por su habitación, empacando artículos esenciales en una pequeña bolsa desgastada, unos días de comida no perecedera, una botella de agua y un par de alimentos resistentes, herramientas desgastadas. La realidad de su próximo viaje a la Torre del Destino comenzaba a asentarse. Necesitaría suministros para sobrevivir a las pruebas que se avecinan, cualesquiera que sean. Los últimos días habían pasado en una confusión de entrenamiento, nivelación y confrontación de su propósito. Ahora era el momento de dar el siguiente paso. Mientras doblaba un juego de ropa extra en el bolso, el sonido de los pasos llamó su atención. Su madre apareció en la puerta, con la frente fruncida mientras lo miraba, con los ojos escaneando sus preparativos. «Arturo, ¿a dónde vas, empacando así?», preguntó, su voz era una mezcla de preocupación y curiosidad. Arthur se enderezó y se volvió hacia ella, ofreciéndole una sonrisa casual que no llegó a sus ojos. «Solo un viaje que planeé, mamá. Nada importante». Su madre lo miró durante un largo momento, su expresión era ilegible. Había una ligera vacilación en sus ojos antes de dejar escapar un suspiro silencioso. «¿Un viaje, Bueno, ten cuidado, ¿vale?». Ella le dio una suave sonrisa, aunque algo parecía lejano, como si no entendiera del todo los cambios en su hijo. «Has cambiado mucho últimamente». Arthur no hizo comentarios sobre eso. Había cambiado y lo sabía. En un mundo como este, fue a adaptarse o quedarse atrás. Pero no quería insistir en el pasado. Su mente estaba demasiado centrada en lo que le esperaba. Mientras cerraba la bolsa, listo para partir, volvió a mirar a su madre y su curiosidad se apoderó de él. «Oye, mamá, sobre mi hermano. Dijiste que está ocupado, ¿verdad?». La expresión de su madre cambió, una sombra cruzó su rostro. «Oh, ya lo sabes». Suspiró, mirando hacia abajo por un momento como si sopesara cuánto decir. «Tu hermano rara vez regresa a casa estos días. Siempre está ocupado dirigiendo la empresa. Ya sabes cómo es». Ella hizo una pausa antes de agregar: «Él simplemente está ocupado con sus responsabilidades». Arthur no presionó más. Algo en la ausencia de su hermano nunca le sentó bien, pero ahora no era el momento de profundizar en los asuntos familiares. Él asintió y murmuró: «Está bien». Sin embargo, interiormente persistió un pensamiento pequeño y persistente. ¿Por qué siento que algo extraño está pasando con mi familia? La ausencia de su hermano parecía algo más que trabajo, y el tono distante de su madre planteaba más preguntas que respuestas. Pero el momento de esos pensamientos llegaría más tarde. En este momento, había un asunto mayor y más apremiante que abordar. «Muy bien, me iré ahora», dijo Arthur, con la voz firme, a pesar de que su mente estaba llena de incertidumbre. Su madre asintió y ofreció una sonrisa suave pero tranquilizadora. «Cuídate, Arthur. Y recuerda. Estar a salvo». Al salir a la calle, no podía deshacerse de la sensación de que el mundo que lo rodeaba estaba a punto de cambiar nuevamente. Los barrios marginales abandonados de Hunt City. Arthur pensó para sí mismo mientras se dirigía hacia las afueras de la ciudad. Fue allí donde comenzaría su viaje. Su mente se aceleró, llena de pensamientos y preguntas sobre lo que le esperaba. El aire estaba espeso con una energía pesada y estancada, del tipo que solo podían contener los lugares olvidados por el tiempo. Y, sin embargo, no dudó. Este era el lugar donde realmente comenzaría su viaje. El leve zumbido de la llave en su bolsillo se hizo más fuerte con cada paso. Los dedos de Arthur rozaron el metal frío y una extraña sensación lo invadió. El aire se sentía cargado, como estático antes de una tormenta. Su corazón aceleró, una emoción familiar burbujeando en su pecho. Esto fue todo. Podía sentirlo como la inconfundible atracción del destino. // Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y, si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas.
Chapter 10 de 100 Floors of Fate. Si te gusta esta historia, mira mis otras historias. Nivelación en solitario en Poniente. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, consulta mi Patreon en https://www.patreon.com/Karen. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o 7 capítulos más si lo deseas. Cuando Arthur llegó al corazón de los barrios marginales abandonados, el silencio a su alrededor era ensordecedor. Las ruinas en decadencia del distrito olvidado se alzaban por todos lados, con sus bordes irregulares recortados contra el tenue resplandor de las luces distantes de la ciudad. El leve zumbido de la llave en su bolsillo se hizo más fuerte y resonó profundamente en su pecho. Sus pasos se ralentizaron y sus ojos escanearon el espacio vacío a su alrededor. Esto debe ser todo, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Sacando la llave del bolsillo, la miró fijamente por un momento. Se sentía cálido al tacto, pulsando suavemente como si estuviera vivo. Pero no había puerta, nada que desbloquear. Solo aire vacío. Él frunció el ceño. Supongo que se supone que debo simplemente. Casi instintivamente, levantó la llave y la agitó frente a él. A medida que avanzaba por el aire, una resistencia repentina lo detuvo en seco. Arturo se congeló. No había nada allí, ni superficie visible, ni puerta, pero la llave parecía haber encajado en una cerradura invisible suspendida en el aire. Bueno, esperaba algo diferente, dijo Arthur, parpadeando sorprendido. Respirando profundamente, giró la llave. En el momento en que lo hizo, un agudo hacer clic resonó en el espacio, seguido de un estruendo bajo que pareció sacudir el aire a su alrededor. La luz brillaba desde la punta de la llave y se extendía hacia afuera en ondas onduladas. El aire frente a él brillaba y se deformaba, plegándose sobre sí mismo hasta que emergió un portal etéreo. El vórtice arremolinado pulsaba con colores vibrantes azules eléctricos, naranjas ardientes y morados profundos, todos retorciéndose y girando en un baile interminable. Arthur podía sentir la pura energía que irradiaba, una fuerza tangible que hacía que el cabello de sus brazos se pusiera de punta. Dio un paso atrás, momentáneamente abrumado por la vista. El portal resonó como un latido, firme y poderoso, como si le hiciera señas para que avanzara. Arthur sonrió, agarrando la llave con fuerza. Supongo que esto es todo. No hay vuelta atrás ahora. Con un solo paso avanzó, la luz del portal lo envolvió. Al pasar, sintió una ráfaga de energía inundar sus sentidos, una extraña mezcla de euforía y desorientación. El mundo se movió a su alrededor y los barrios marginales desaparecieron en un instante. Cuando emergió del otro lado, se encontró parado en una vasta cámara de otro mundo. El aire era denso, casi opresivo, y el suelo bajo sus pies era liso y frío, como obsidiana pulida. Las imponentes columnas se extendían hasta un vacío oscuro e interminable en la parte superior, brillando débilmente con intrincadas runas que pulsaban con una energía antigua. Arthur exhaló lentamente, con el aliento visible en el aire frío. La magnitud del lugar era abrumadora y, sin embargo, sentía un innegable pull como si estuviera destinado a estar aquí. Es hora de descubrir cuál es mi verdadero propósito en este lugar, se dijo, con la voz resonando suavemente en el vasto vacío. Cuando Arthur dio sus primeros y cautelosos pasos hacia la vasta cámara, un cambio repentino se extendió por el aire. Las imponentes columnas de obsidiana y las antiguas runas se disolvieron como humo, revelando un retorcido espejismo de la ciudad que acababa de abandonar. Los barrios marginales estaban al revés, así que parecía. Los edificios en ruinas se extendían a su alrededor, pero sus bordes eran irregulares y antinaturales, las sombras que proyectaban eran mucho más oscuras de lo que deberían haber sido. El leve parpadeo de las farolas chisporroteaba en la espeluznante quietud, proyectando siluetas largas y distorsionadas que bailaban como espectros. Un silencio ensordecedor cubrió la zona, más espesa que cualquier niebla. No fue el tipo de silencio lo que trajo la paz. Era opresivo, antinatural, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. Los instintos de Arthur le gritaron y no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido, convocó al gran espada de los Lowborn, su hoja brillaba débilmente como si también sintiera la tensión. El peso que tenía en sus manos era tranquilizador, un recordatorio de que no estaba indefenso, por hostil que se sintiera este lugar. Luego, llegó un zumbido gutural bajo que resonó a su alrededor.
La interfaz de su sistema parpadeó a la vista, acompañada de una voz fría y monótona que parecía resonar desde el tejido mismo del aire. Notificación del sistema. Bienvenidos a la Torre del Destino. Solo los dignos conquistarán este lugar. Te esperan 100 pisos de tormento, peligro y juicio. El progreso está marcado por la sangre y la retirada no es una opción. Para escapar, debes matar al guardián al final de cada 10º piso. Falla, y te unirás a las innumerables almas que han perecido aquí, con sus sueños y ambiciones perdidas para siempre. Su desempeño determinará su trabajo y su rango. El agarre de Arthur sobre la espada se tensó a medida que continuaba la voz, su tono goteaba de amenaza. Aquí se prueba la fuerza. Aquí la determinación se hace añicos. Entra como guerrero, vete como Legendor en absoluto. La notificación desapareció tan abruptamente como había aparecido, dejando a Arthur solo en la inquietante quietud una vez más. Su pulso se aceleró, aunque se obligó a exhalar, calmando la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su mente. Bueno, ¿no es esto dramático?, murmuró, mirando la espada en sus manos. Su voz tenía un sarcasmo seco, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Arthur levantó la cabeza y su mirada se extendió por el paisaje urbano antinatural. Sus sentidos estaban en alerta máxima, cada sombra y débil susurro se sentía como una amenaza potencial. Pero en lugar de miedo, una extraña sensación de euforía lo atravesó. Muy bien, dijo en voz alta, con la voz firme y decidida. Estaba planeando volverme loco aquí de todos modos. Arthur dio pasos cautelosos hacia adelante y su espada grande descansó pesadamente sobre su hombro. El espeluznante silencio de la ciudad distorsionada pesaba sobre él como una fuerza física. Sus ojos escanearon los alrededores, agudos e inflexibles, pero no había nada que insinuara un peligro inmediato, solo la inquietante quietud y las luces parpadeantes. Luego, a lo lejos, los vio. Al principio, parecían personas normales y corrientes que caminaban sin rumbo por las calles fracturadas, con posturas sueltas y movimientos casi casuales. Arthur frunció el ceño e inclinó la cabeza mientras los observaba. Algo no encajaba bien. Se detuvo en seco cuando todos se congelaron. Cada cabeza se volvió hacia él, sus movimientos se sincronizaron de forma antinatural. Sus ojos huecos y sin vida se fijaron en él y el aire pareció enfriarse. Arthur parpadeó, agarrando más fuerte la empuñadura de su espada grande. Bueno, eso es espeluznante, murmuró en voz baja. Para un latido del corazón, nadie se movía. El único sonido era el leve zumbido de energía en la atmósfera distorsionada. Luego, como si se les hubiera dado alguna orden invisible, todos irrumpieron en un sprint corriendo hacia él con intensidad salvaje. La distancia entre ellos se evaporó en segundos y los ojos agudos de Arthur captaron las armas que llevaban. Cuchillos oxidados, tuberías rotas, botellas rotas e incluso tablas irregulares de madera, todas herramientas toscas e improvisadas que gritaban desesperación y violencia. La parte más extraña: sus caras. Retorcidos en expresiones grotescas y exageradas de rabia y hambre, se parecían menos a humanos y más a vasijas huecas, títeres impulsados por algo primordial y siniestro. Arthur ajustó el agarre de su espada grande y la bajó mientras se preparaba. Realmente espeluznante, dijo con una mueca, con la voz seca a pesar de la tensión que aumentaba en su pecho.